Bueno, pues resulta que me he equivocado en el tema de los cuchillos, de si existe un cuchillo mejor, de si existe un cuchillo peor y de muchas otras cosas que he comentado en un vídeo hace poco. Y admito mi equivocación, pero es verdad que antes de rendirme y de dar todo por perdido, le voy a dar un poco de batalla a Rolando Coto. Y bien, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta broma? Yo no tengo nada que darle de batalla a Rolando Coto, pero sí quiero que hablemos un poco el tema. Hacía un vídeo hace unos días, vino de antes de otro vídeo, hicimos primero uno sobre el Jungle King, luego hice otro explicando que yo no sabía mucho o no quería saber mucho del tema de los aceros de los cuchillos, que yo les buscaba utilidad y tal, y que consideraba que no había uno mejor. Creo que usaba esa palabra mejor. Bien, a partir de ahí me escribe Rolando Coto. ¿Quién es Rolando Coto? Es un amigo desde hace muchísimos años ya, muchos años. Es un ingeniero, es un instructor de supervivencia que ha dado cursos en mi escuela conmigo, del cual he aprendido muchísimo, y además es un erudito en el tema de los cuchillos. Y cuando digo un erudito es con conocimiento de causa. Supongo que le viene de su formación académica del tema de la ingeniería. Es un catedrático de los cuchillos. Bien, pues yo comentaba en ese vídeo que yo consideraba, y creo que a partir de aquí vamos a ir viendo que lo sigo medio considerando, que no existe el mejor cuchillo, y Rolando me rebatía, me decía que sí, me decía que hay aceros de mejores calidades, de peores calidades y tal. Y bueno, pues aquí está donde, pues yo no sé tanto si me he equivocado o no me he equivocado, quizá la intro, como hago siempre, no es un poco amarillista, pero sí que es verdad que me mandó un montón de información después que la voy a poner aquí. No me gusta editar vídeos, pero en este caso hay que hacerlo. Entonces, bueno, me voy a dar a la tarea luego de iros poniendo por aquí toda la información que él me ha enviado, que a mí me ha ayudado mucho a ampliar conocimientos y que creo que a ti también te va a ser útil. ¿Y cuál era la controversia? ¿Realmente hay, bajo mi punto de vista, el mejor cuchillo? No, yo creo que lo que hemos hecho es hablar de cosas complementarias. Rolando ha hablado de cosas complementarias conmigo o yo con él, pero no iguales. Entonces, no sé hasta qué punto no tengo razón, tanto como que yo hablo de aspectos distintos que él. En cualquier caso, si yo tengo o no tengo razón, aquí no hay ningún problema, eso lo decides tú, y no se trata de eso, se trata de darte información interesante. Bien, mira, él me ha enviado, como te voy a estar poniendo por aquí, unas listas que hay de las distintas capacidades de los cuchillos en función de las aleaciones que tienen. A ver si me explico. Él resume a grosso modo las 4 características principales de los cuchillos a grosso modo. En la dureza, en la facilidad de afilado, en la capacidad de retención de ese afilado y en el óxido que pueda haber, ¿no? En si es más o menos inoxidable. Esas 4 características, repito, que son bueno, resumido un poco, pero es de alguna manera lo que todos buscamos, ¿no? Y hay unas escalas que te miden, bueno, pues el acero H tal, en dureza está el 1 tal, 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 el 5, el 7, el 20. Por lo tanto, como ves aquí en las escalas que te estoy dando, efectivamente hay un acero que es el mejor en ese caso, el que sea, que lo puedes ver tú aquí, ¿no? Que ahí es donde Rolando me decía, no, perdón, estás equivocado, sí hay el mejor cuchillo, pero en ese aspecto en concreto. Hay el mejor en retención de afilado, según, repito, esas escalas. Hay el mejor según esas escalas en retención de afilado. Hay el mejor en óxido o en no óxido. Entonces, sí, efectivamente, hay 4 aceros ahí que van a aparecer como los mejores en esas 4 características. ¿Tiene Rolando Coto razón? Toda, 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 toda
y más. ¿Por qué digo que hemos hablado quizá de cosas distintas? Yo le comentaba ahí a Rolando que si bien es verdad que yo no tengo mucho interés en el afilado, en las durezas de los cuchillos, porque nunca me ha importado, los he visto siempre como una herramienta, como decía en el otro vídeo, ¿no? Que es que yo hasta acabo con ellos los agujeros cuando hacemos un Dakota en los cursos, pero es que además batoneamos, pero es que además yo he probado aquí a dejarlos a ver cómo se oxidan. Tengo 4 ahora mismo ahí que están llenos de óxido, que son de alto contenido en carbono, que ahora tengo que intentar arreglarlos. Y entonces, bueno, pues yo soy así, o sea, intento probar los cuchillos y tal, pero no solo entrar en esas, en el tema de los aceros, de las capacidades, aunque he leído con mucho gusto todo el contenido que Armando me ha enviado. Pero sí que es verdad que me he dedicado durante muchísimos años de mi vida al tema de la metalurgia. Entonces, aparte de que he tenido una empresa en la cual trabajábamos bronce, latón en concreto, pero también trabajábamos aluminio, hierro. He trabajado también en empresas en distintas áreas desde el principio de la producción del metal, cuando vienen rollos, hasta el producto final, radiadores, cabinas, yo qué sé, muchos años de mi vida he estado dedicado a eso. Entonces es verdad que sí que tengo algunos conocimientos pues de esos metales, de esas aleaciones, de cómo se comportan, de recocidos, de cocidos, de durezas, de los cuchillos del temple, del revenido que le hagamos después. Todas esas cosas, pues de alguna manera a nivel industrial las conozco y por lo tanto también las conozco un poco a cuchillos. Entonces, mi explicación venía, y por eso lo he querido ampliar, porque creo que si a Rolando le ha interesado, que repito, es un erudito, a mucha gente también le puede interesar mi punto de vista. El tema ha venido de que yo considero que hay situaciones, como por ejemplo la empresa, mi empresa, en la cual yo trabajaba con bronce, como digo, pues mi abuelo comprobó que a nosotros nos venía bien el aluminio, el latón recocido de 0,7. Y después lo corroboró mi padre, después lo corroboró mi hermano, después lo corroboré yo. Y ya está. Entonces el mejor por nuestras características, por cómo funcionábamos, pues era el 0,7 recocido, que lo podíamos haber hecho con duro, que lo podíamos haber hecho con blando, pero que hubiera cabido que hacer otras cosas. ¿Qué ocurre? Que lo que se buscaba en una lámpara pues era un elemento que iba a estar encima de un cuadro, que es lo que yo hacía. Cuando he trabajado en metalurgia, en radiadores, tal, pues es fácil decidir qué hierro vas a agarrar, porque si, por ejemplo, lo estás embutiendo con un molde, pues vas a saber perfectamente que vas a agarrar un hierro en función de que no se raje cuando está embutiendo con la máquina, un grosor determinado según el utillaje que estás usando. Si estás usando utillaje, pues sabes que lo vas a tener que templar una barbaridad, porque no se puede permitir que tenga una variación el metal, pero que sin embargo lo va a volver tan frágil que se va a caer al suelo y se va a romper como un vidrio. Eso en la industria es sencillísimo, pero ¿cómo lo traspasamos a los cuchillos en la naturaleza? No hay un uso concreto de los cuchillos. Realmente yo salgo a la naturaleza, aquí, en mi casa donde vivo, pues es selva, con muchísima humedad. Pero resulta que a lo mejor ese día la selva está más húmeda, o a lo mejor ese día la selva está menos húmeda, o a lo mejor cuando llegue al río voy a tener que pasar el río y se va a empapar el cuchillo, o a lo mejor está más bajito y no se va a empapar. Y a lo mejor luego voy a tener que batonear, pero a lo mejor no voy a tener que batonear. A lo mejor lo voy a usar para acabar y a lo mejor no lo voy a usar para acabar. Entonces, a lo mejor lo voy a usar porque voy a tener que cortar el pan del sándwich o la comida de los alumnos que vamos a preparar, pero a lo mejor no lo tengo que hacer porque compré el bistec en tiras. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil elegir, bajo mi punto de vista, cuál es el mejor cuchillo, porque de esas 4 funciones que sabiamente Rolando nos ha explicado, no sé cuál es la que a mí me va a interesar. Si a mí me interesara ese día retención de filo, porque solo voy a cortar bistecs, perfecto, pues me voy a la tabla y digo no sé, el H22. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si ese día lo que voy a buscar es
resulta que voy a tener que construir un refugio que además ni lo tenía previsto. Pues como no lo sabía, no puedo elegir el cuchillo en función de la retención de filo que voy a necesitar, porque se me va a estar mellando en el caso de que lo dé. De ahí es que yo diga que entiendo que no hay el mejor cuchillo porque no sé para qué lo voy a usar, porque las variables que voy a tener en la supervivencia son enormes. Enormes, enormes, enormes. No hay forma de medirlas. No te digo ya, si te vas a ir a un escenario, te vas a ir a otro escenario, uno de pinares, uno de selva y otro marino, por decir algo. Entonces, ahí es a lo que yo me quería referir. No a que no haya un acero excelente en ciertas situaciones, sino a que ese elemento, en el momento en que se vuelva más duro, se va a volver más frágil. Está aquí, está en las tablas, es razonable, ¿no? En el momento en que va a ser más duro, va a ser un poco como el hierro. En el momento en que posiblemente en el momento en que me cueste más afilarlo, luego me va a retener más el filo. Pero no va a haber uno que sea fácil de afilar y además me va a retener bien el filo y además va a ser muy duro y además no se va a oxidar. Y va a ser el mejor en todos esos aspectos. Eso es lo que yo creo que no ocurre. Y a eso es simplemente a lo que yo me refería y lo que yo quería tratar aquí. Por eso yo explicaba que creo que Rolando y yo hemos estado hablando de cosas distintas, como pasa tantas veces en la vida, que uno se va para un lado y el otro se va para el otro. Por suerte, Rolando es una persona muy razonable. He hecho este vídeo sin decírselo siquiera y no se lo pienso pasar antes, se lo voy a pasar cuando ya esté porque sé que le va a gustar y sé que vamos a seguir conversando del tema. Pero es que Rolando es una persona con la que se puede hablar. Por cierto, tiene un canal, te lo dejo también abajo, que es muy interesante. Y nada más, eso es lo que yo te quería contar. Y por cierto, para ser más polémico, si yo me tuviera que decantar por un cuchillo, por un acero, que además es que es por el que me decanto. Si en el último cuchillo que yo estoy usando es un Smith & Wesson, que puedes ver el vídeo, que puedes ver la prueba. Desconozco el acero, pero normalmente cuando el acero no viene escrito es acero inoxidable normal y corriente. Creo recordar que se llama 440, aunque hay varias variaciones de esos temas de cuchillos. Bueno, pues para mí el más polifacético de todos los aceros es el más barato. Que, repito, creo que es el 440, pero que vamos, que es el acero de tu cocina. Los cuchillos que tenemos todos en nuestra cocina, que como verás, no hay forma de que se oxiden. Es que es imposible, no hay forma de que se oxiden, pero luego realmente el filo lo retienen durante bastante tiempo y cuando lo tienes que afilar, ayer mismo mi esposa me dijo, oye, tal, nene, estábamos cortando ahí una carne y el cuchillo ya no cortaba nada, agarré una piedra de afilar que tengo aquí de cuando hacemos los cursos y tal, y en un momento lo afilamos y es que cortaba hasta la madera donde estábamos afilando. Cortando la carne en un momentito. Entonces, bueno, pues es un cuchillo que no se me oxida, que me retiene el filo, que son bastante duros y que son fáciles de afilar. Entonces, para mí, generalmente, ese es el cuchillo, como digo, más polivalente. Supongo que por eso la gran mayoría de los fabricantes pues tienden a hacerlo en eso. Si hubiera otro cuchillo más polivalente, posiblemente, es verdad que seguramente son más caras las otras aleaciones, pero posiblemente al final cuando hay demanda en la industria, si hubiera mucha demanda de otro acero, se empezaría a abaratar porque las fundiciones empezarían a producir en masa ese producto como se está produciendo en masa los aceros de los cuchillos de las cocinas. Repito, que esta es mi opinión. Es verdad que no hay forma de decir es el mejor en todo, no, seguramente esté muy en medio. De hecho, si lo ves por aquí en las medias que nos ha mandado Armando se ve. Y me ha mandado también otra cosa que también te lo estoy poniendo por aquí, que es muy interesante, que es como un rombito que aparece en los cuchillos, lo vas a ver ahí, está en inglés, pero hasta yo lo entiendo, donde dice retención de filo, donde en cada fila, en cada esquinita, en cada vértice del rombo aparece una característica de esas 4 que Rolando nos ha explicado y nos dice el índice de dureza que tiene ahí. Entonces, puedes comprobar cómo tienes 8,5, por decir algo, en uno y tienes 4 en otro. Tienes 0 en uno, pero tienes 10 en el otro. Es decir, se compensan de alguna manera. Y es útil ese contenido, que no sé de dónde lo ha sacado, para decidir las personas, entiendo yo, las personas ya más
profesionales en el mundo de los cuchillos, como es él, que además vende también cuchillos y bueno, ya digo, es que casi que es que vive para los cuchillos. La mayor afición de Rolando son los cuchillos, pues es muy útil para saber qué variaciones hay entre un cuchillo y otro. Entre la retención de filo de uno y la retención de filo del otro, y cómo se van cuadrando esas posibilidades, cómo suben por un lado y bajan por el otro. Bien, yo creo que no tiene más sentido seguir aquí. ¿Me he equivocado? Sí, no existe el mejor cuchillo. Sí existe, sí, existe el mejor cuchillo en un determinado aspecto. ¿Me he equivocado? No. No existe el mejor cuchillo en todos los aspectos posibles que queremos en la montaña. ¿Por qué he querido hacer esto? Porque creo que te iba a ayudar, porque creo que ibas a aprender algo como yo he aprendido ayer, y porque estoy intentando y se me ha puesto en la cabeza que tengo que seguir esa línea, esa filosofía de que este canal es para enseñar y que aquí no se trata de yo tengo toda la razón o yo no tengo toda la razón, porque es absurdo, es infantil. No tiene lógica. Aquí se trata de que alguien como Rolando, con conocimiento de causa, cuando yo dé alguna afirmación, pues me la rebata o me dé más información y todos aprendamos. De eso se trata este canal. El que quiera buscar otros canales de yo lo sé todo y de tal, eso aquí no va a ocurrir. Así que si me equivoco, pues lo contaré aquí. Si me medio equivoco, lo contaré aquí. Y si encuentro cosas como estoy encontrando de personas como Rolando, que ciertamente ayuda muchísimo la información que nos da, pues la pondré porque a todos nos ayuda. Nada más, muchas gracias por haber estado ahí, y ahora me doy a la tarea a ver cómo me sale el tener que editar este vídeo y poner todas esas fotos. Esperemos que me salga bien. Gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo vídeo.